Honramos su sacrificio, homenajearon a policías del Edomex asesinados en detención de sicarios del CJNG. Durante un operativo realizado por elementos de seguridad del Estado de México se consiguió el rescate de 4 personas que se encontraban privadas de su libertad. Durante una persecución entre elementos de seguridad del Estado de México y presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Más de 1,250 personas, entre ellas autoridades del Estado de México, Edomex, y elementos de la Policías de Investigación, PDI, participaron en el homenaje dedicado a 2 elementos de seguridad, quienes fueron asesinados durante la captura de presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, en el Valle de México. A los caídos, honramos su sacrificio; a los presentes, su entrega, compromiso, valentía y coraje, señalaron las autoridades mexiquenses el 18 de marzo, un día después de que se registrara el ataque contra los uniformados. Cabe precisar que la ceremonia se llevó a cabo en la plaza principal del Tenango del Valle, municipio en el que laboraban los hoy fallecidos, quienes fueron identificados como René Díaz López de 50 años de edad y Alejandro Alba Bustos de 42 años. El evento en el que se dio el último pase de lista de ambos policías estuvo encabezado tanto por el titular de la Fiscalía Estatal, así como por el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia Local, Ricardo Sodi Cuellar, y el gobernador municipal, Roberto Bautista. Así, con los féretros en plena explanada, el mandatario local reconoció el trabajo de los integrantes de la policía local, por lo que se comprometió a brindar mayores garantías a los elementos de seguridad, así como protección y apoyo económico a las familias de las víctimas. La aprehensión de presuntos elementos del CJNG. Durante la madrugada del 17 de marzo el municipio de San Antonio La Isla, ubicado en el Estado de México, se convirtió en el escenario de una intensa movilización policial que culminó en la Ciudad de México, CDMX. El hecho que derivó en 3 ataques directos con arma de fuego y una persecución. En medio de la serie de eventos, 3 elementos de seguridad, 2 de ellos del Estado de México y 1 más de la capital, fueron privados de la vida. Según los reportes oficiales, todo comenzó en un inmueble ubicado en la calle Adolfo López Mateos, en la colonia Cuauhtémoc, del municipio de San Antonio La Isla, en donde elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México, en coordinación con la Policía Municipal de Tenango del Valle, desplegaron un operativo tras haber recibido una denuncia anónima. De acuerdo con lo confirmado por el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Arfuch, en el lugar fueron localizadas 4 personas que se encontraban privadas de su libertad, además de armas de fuego, cascos tácticos y chalecos balísticos que contaban con insignias relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Ante la presencia de los uniformados, los posibles responsables del secuestro y presuntos miembros de una célula delictiva, abrieron fuego en contra de los oficiales. Fue en este primer ataque en el que murieron 2 elementos de seguridad municipales. Tras la ofensiva, los agresores emprendieron la huida a bordo de una camioneta blanca modelo CRV. Ello detonó una intensa persecución rumbo a la capital mexicana por la carretera federal México-Toluca. Cabe precisar que, una vez determinado el rumbo de los atacantes, el Cuerpo de Seguridad Mexiquense estableció comunicación con la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, institución con la que se coordinaron labores de persecución. Al llegar a la alcaldía Álvaro Obregón, los presuntos responsables volvieron a realizar detonaciones de arma de fuego que cobraron la vida de un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, que contaba con 26 años de servicio. Luego de ello se dio una persecución a pie, que finalmente concluyó con la detención de 7 personas, entre ellas, se encuentra un hombre originario de Guadalajara, quien es conocido como El Lagarto. Se presume que dicha persona es el líder de una célula delictiva posiblemente ligada al CJNG. Honramos su sacrificio, homenajearon a policías del Edomex asesinados en detención de sicarios del CJNG. Durante un operativo realizado por elementos de seguridad del Estado de México se consiguió el rescate de 4 personas que se encontraban privadas de su libertad. Durante una persecución entre elementos de seguridad del Estado de México y presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Más de 1,250 personas, entre ellas autoridades del Estado de México, Edomex, y elementos de la Policías de Investigación, PDI, participaron en el homenaje dedicado a 2 elementos de seguridad, quienes fueron asesinados durante la captura de presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, en el Valle de México. A los caídos,
honramos su sacrificio, a los presentes, su entrega, compromiso, valentía y coraje, señalaron las autoridades mexiquenses el 18 de marzo, un día después de que se registrara el ataque contra los uniformados. Cabe precisar que la ceremonia se llevó a cabo en la plaza principal del Tenango del Valle, municipio en el que laboraban los hoy fallecidos, quienes fueron identificados como René Díaz López de 50 años de edad y Alejandro Alba Bustos de 42 años. El evento en el que se dio el último pase de lista de ambos policías estuvo encabezado tanto por el titular de la Fiscalía Estatal, así como por el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia Local, Ricardo Sodi Cuellar, y el gobernador municipal, Roberto Bautista. Así, con los féretros en plena explanada, el mandatario local reconoció el trabajo de los integrantes de la policía local, por lo que se comprometió a brindar mayores garantías a los elementos de seguridad, así como protección y apoyo económico a las familias de las víctimas. La aprehensión de presuntos elementos del CJNG. Durante la madrugada del 17 de marzo, el municipio de San Antonio La Isla, ubicado en el Estado de México, se convirtió en el escenario de una intensa movilización policial que culminó en la Ciudad de México, CDMX. El hecho que derivó en 3 ataques directos con arma de fuego y una persecución. En medio de la serie de eventos, 3 elementos de seguridad, 2 de ellos del Estado de México y 1 más de la capital, fueron privados de la vida. Según los reportes oficiales, todo comenzó en un inmueble ubicado en la calle Adolfo López Mateos, en la colonia Cuauhtémoc, del municipio de San Antonio La Isla, en donde elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México, en coordinación con la Policía Municipal de Tenango del Valle, desplegaron un operativo tras haber recibido una denuncia anónima. De acuerdo con lo confirmado por el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Arfuch, en el lugar fueron localizadas 4 personas que se encontraban privadas de su libertad, además de armas de fuego, cascos tácticos y chalecos balísticos que contaban con insignias relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Ante la presencia de los uniformados, los posibles responsables del secuestro y presuntos miembros de una célula delictiva, abrieron fuego en contra de los oficiales. Fue en este primer ataque en el que murieron 2 elementos de seguridad municipales. Tras la ofensiva, los agresores emprendieron la huida a bordo de una camioneta blanca modelo CRV. Ello detonó una intensa persecución rumbo a la capital mexicana por la carretera federal México-Toluca. Cabe precisar que, una vez determinado el rumbo de los atacantes, el Cuerpo de Seguridad Mexiquense estableció comunicación con la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, institución con la que se coordinaron labores de persecución. Al llegar a la alcaldía Álvaro Obregón, los presuntos responsables volvieron a realizar detonaciones de arma de fuego que cobraron la vida de un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, que contaba con 26 años de servicio. Luego de ello se dio una persecución a pie, que finalmente concluyó con la detención de 7 personas, entre ellas, se encuentra un hombre originario de Guadalajara, quien es conocido como El Lagarto. Se presume que dicha persona es el líder de una célula delictiva posiblemente ligada al CJNG. AMLO verá primero que nadie la película 1938, cuando el petróleo fue nuestro. El gobierno de Enrique Peña Nieto le negó el apoyo a esta cinta, pero en este sexenio, el gobierno le proporcionó todo el apoyo a la producción para que pudiera realizarse. La película 1938 relata un año en México en que se libra la batalla entre el gobierno mexicano, el pueblo y las compañías petroleras. Es narrada desde distintas perspectivas con el fin de dar un panorama más amplio sobre la expropiación petrolera. Hoy estamos filmando un desencuentro entre el presidente y directores de las empresas extranjeras de petróleo. El presidente Lázaro Cárdenas no se entiende con ellos y se pelean, cuenta Sergio Olovich para INCINE en un receso del rodaje de 1938. Yanis Guerrero, conocido por su papel en Club de Cuervos, interpreta a Lázaro Cárdenas en 1938, el año que el petróleo fue nuestro. Asimismo aparecen los actores Baltimore Beltrán, Roberto Beck, Karen Martí, Ofelia Medina, Julian Sedgwick, Viridiana Robles, Sergio Bonilla, Esteban Soberanes, Raúl Briones, Salvador Sánchez, entre otros. 1938, cuando el petróleo fue nuestro. El guión fue escrito por Sergio Olovich y el fallecido escritor Carlos Montemayor desde hace ya varios años, contó con locaciones en el Palacio Nacional, se postergó durante mucho tiempo hasta que pudo ser una realidad.
La narrativa abarca todo el año de 1938, se hace una crónica del antes y después del acontecimiento histórico de la expropiación petrolera, trata las tribulaciones del presidente Cárdenas, explica el director si debe expropiar y qué sucedería después, el boicot de las empresas extranjeras, el peligro de invasión militar. En paralelo hay una historia de un periodista y una secretaria que trabaja en las empresas petroleras, una historia entre amorosa y también comprometida con la situación política del país, Sergio Olovich. Por su parte, el protagonista de la película cuenta que subió 15 kilos para poder interpretar al general Lázaro Cárdenas, por lo que el papel lo absorbió por completo. Asimismo, cuenta que pasó 2 meses conociendo su biomecánica y la articulación de su voz para darle más profundidad humana. Más allá de las preferencias políticas de cada quien, no por nada hay muchas escuelas con su nombre, un personaje que después de varias generaciones sigue siendo recordado, tan solo estamos en el 85 aniversario y se habla de su legado, Yanis Guerrero para el Universal. Por otro lado, Guerrero desconoce si la familia del expresidente de México ya vio la película, aunque previo al rodaje, pudo entrevistarse con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien se mostró contento por la forma en la que se trata en el largometraje a su padre. Se proyecta en el Zócalo de la Ciudad de México el teaser de la película 1938. Este filme se podrá ver en mayo de 2023 y el director Sergio Olovich descartó cualquier problema de censura. Nunca antes en este país se había vivido un clima de libertad de expresión como el que existe actualmente, por lo que está garantizada la proyección de esta historia. AMLO mandó a hacer una pintura al óleo sobre el expresidente Lázaro Cárdenas, con un valor de. Además, el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la verá en privado con algunos miembros de su gabinete, pues el director asegura que el mandatario apoyó desde el primer momento la realización de la cinta, además de que permitió que fuera filmada en Palacio Nacional, inclusive en la oficina del actual presidente, aunque el gobierno no tuvo ninguna relación con la producción. El presidente incluso tuvo la gentileza de permitirnos realizar algunas escenas en su área de trabajo, lo cual era muy importante en la película, pues son las mismas oficinas que el general Lázaro Cárdenas ocupaba cuando llevó a cabo la expropiación petrolera en 1938, Olovich. Aunque aún no está terminada, AMLO incitó al director a exponer el teaser durante el mitin por la celebración de la expropiación petrolera en el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Cuándo y dónde ver 1938? Cuando el petróleo fue nuestro. Aunque está programada para mayo, la película aún no tiene distribuidor, pero el director señala que no se preocupa por eso, ya que sabe que habrá alguien quien la tome, pues en este momento no existe ningún problema de censura. Aunque, el gobierno de Enrique Peña Nieto se negó a apoyar la realización del filme porque en ese momento se promovían reformas para privatizar la energía eléctrica y áreas de la industria petrolera. Está quedando muy bien la película, muy interesante, creo que a la gente le va a gustar y le ayudará a revalorar lo que en su momento hizo el general Cárdenas al expropiar la industria petrolera y comparar lo que está haciendo actualmente el presidente López Obrador de protegerla de los intereses extranjeros, asegura Olovich. Esta cinta se realizó gracias a Corazón Films y la cooperativa Catarsis, contando con los beneficios del Eficine, en donde las personas morales y físicas destinan el 10% de sus ISR al cine mexicano. Yo no soy político, soy actor, y lo que hicimos fue mostrar el trabajo final de algo que hicimos. Yo no me dedico a la política, tengo mis propias ideas que son muy personales y respeto todas las demás, palabras del director de 1988, cuando el petróleo fue nuestro. En la película participan Yanis Guerrero, en el papel del general Lázaro Cárdenas, Ofelia Medina, como doña Amalia Solórzano, en etapa adulta, Karen Martí, Amalia Solórzano, pero de joven, Baltimore Beltrán, como el general Francisco J. Mújica y Roberto Beck, como Raúl Castellanos Jiménez.